Bueno, como iba mencionando, todo, todo ese trabajo y todas esas cosas para resolver el dilema de la comunicación que se ha ido trabajando y la fiabilidad de datos han repercutido acá en crear un protocolo que pueda de alguna forma asegurarnos esta conexión, que pueda enviar un dato no corrupto completo de un extremo a otro del emisor al receptor, que es el TCP. Evidentemente es el más usado, creo que el 80% del Internet trabaja bajo este protocolo y tiene varias características que lo hacen no mejor, diferente al protocolo UDP, que como pueden ver cada uno tiene sus ventajas y desventajas y sus motivos. Es el protocolo más utilizado, eh, proporciona una transferencia de datos fiables, garantizando que los datos sean correctos y en orden, bajo las cosas que ya hemos mencionado antes, bajo una secuencia con la etiqueta sequence, eh, bajo una bajo un reconocimiento de emisor y receptor, o sea, del cliente al servidor se puede decir con un acknowledgement, y acá hace una conexión previa a conectarse de un punto a otro con el Three Handshake, que es el saludo a tres vías, acuerdo a tres vías, que ya nos establece una conexión. Es full duplex. Bueno, esto ahora tal vez no sea muy relevante. Antes existía lo que era el half duplex o de solo una vía. Full duplex básicamente que nos indica que podemos recibir y transmitir datos al mismo tiempo bajo el mismo canal. Esto ha sido ya una evolución que nosotros, peor ustedes no han visto y nunca vamos a ver de la evolución de las redes. Antes existía el half duplex y algunos dispositivos solo están diseñados para half duplex, para solo enviar o solo recibir mediante un canal, ¿no? Y el permite un intercambio de datos sobre un flujo de bytes ordenado, como ya lo hemos visto gracias a Sequence. Está orientado al flujo. Acá es lo que me refería al explicar. Es por eso es la librería Stream en Python y en Java, si más no recuerdo. Se hace un flujo, un stream de bytes, como lo mencionan. ¿Por qué bytes? Ya lo hemos hablado, porque es la cantidad mínima de datos. Un compañero justamente me corrigió en el primer examen. Pensé que short era la mínima, pero me dice que bytes. Y aparte, la mayoría de los programas y la persistencia de datos trabaja con bytes. Es por eso que trabajamos con bytes al programar, ya sea en Java o en Python. Esto es para manejar los buffers, ya sea el de envío y de recepción, de una mejor forma. ¿Y qué es el buffer? Básicamente es un vector, como lo hemos definido, es un espacio de memoria indexado, ya sea a nuestro computador, ya sea a un servidor, a un router y demás. Bueno, un router no tanto, más que todo a los dispositivos finales, pero es para escribir y leer código en el buffer. Acá lo representa más o menos con una cola. No estoy muy seguro si usa esa estructura de datos, la verdad. Creo que sí, porque acá sí podemos indexar. Indexar es el índice, ¿no? Aquí poner uno, 2, 3, 4, 5, 6. Eso es indexar, por si acaso. Acá vemos la cabecera del segmento TCP. Acá sí lo podemos llamar segmento. En UDP normalmente la mayoría de los libros hacen referencia a que es un datagrama eh, diferente al segmento. Ahí los hace diferencia. Es algo ya tan importante, se podría decir. Tenemos una cabecera de 20 bytes. Acá podemos ver la dirección del puerto, en la dirección del puerto de destino. Acá ya vemos la etiqueta que vimos más atrás en la fiabilidad de datos, que es el sequence number. Este sequence es básicamente para ordenarlos correlativamente. No es en suma, por si acaso, de en uno en uno. Eso solo lo usamos para los ejemplos y la ejemplificación, para que sea más entendible para nosotros los estudiantes. No es uno, 2, 3, 4, 5, 6, no. Y tampoco se incrementa en uno. Esto se incrementa en la cantidad del tamaño en bytes del siguiente paquete. Voy a decir que aumenta en 20, 40, 30, 60, más o menos por ahí. Acá vemos que esto es la longitud, es head length, longitud de la cabecera, que es 4 bits para esta longitud. Esos son unos bits reservados para para el protocolo de fragmentación, si no me equivoco. En un momento vamos a ver. Y aquí están los flags de control, ¿no? El urgente, urgent, acknowledgement,
pushment. Este es para darle como prioridad a un paquete. Existe. Este es el restart para, esto lo vamos a ver al hacer el cierre de aplicación, cuando hacemos, perdón, el cierre de conexión en el protocolo TCP y acabamos el flag de synchronize, el que ya hemos visto varias veces, y el de finish para acabar, para cerrar la conexión. Este finish y el de reset son de conexión. Ese es de desconexión simétrica y ese es de desconexión asimétrica. Al finalizar lo vamos a ver. Y acá vemos el window size. La mayoría de ustedes tal vez la clase pasada no lo expliqué muy bien. Acá con la diapositiva anterior pudimos ver que existe protocolos acá, ¿no? Para trabajar con el tamaño de ventana. Eso es más que todo para la ráfaga de datos que evidentemente vamos a tener. Este es el checksum, complemento a uno del propio paquete, perdón, del propio segmento. El urgent pointer va directamente unido con este flag. Esto es para poner un paquete directamente o enviarlo antes que los otros cuando utilizamos el sequence. Más que todo se usa para la fragmentación y desfragmentación para construir un paquete con velocidad. Y acá está las opciones, y menciona el padding, ¿no? O sea, el campo opcional, básicamente. Todo lo que mencionamos, ¿no? Acá está la ventana, tamaño de ventana. Bajo hay dos protocolos GNB y el de secuencia directa, si no me equivoco. Acá vemos el sequence, el acknowledgement. De los compañeros acá presentes, nadie tiene ninguna duda respecto a eso, ¿no? Espero que no. Es muy sencillo, pero si tienen alguna duda, este es el momento. Esta parte es un poco importante y igual va a entrar en el examen. Preguntas qué es el sequence, el acknowledgement y cómo funciona el protocolo TCP. Acá vemos ejemplos del sequence. Supongo que un profesor bueno, haces ejercicios más que todo el licenciado Blackwell. Este MCCS es el Major Sequence, la cantidad máxima esperada, Maximum Size Segment, si no me equivoco, el tamaño máximo de segmento, que es 1000 bytes. Igual lo mencionamos la clase pasada. ¿Y cuántos segmentos se necesitan? Son ejercicios lógicos. Acá nos pide un ejemplo, un ejercicio de un acknowledgement. Suponga que el host ha recibido todos los bytes de 0 a 35 de host B. ¿Qué número de reconocimiento de vínculo del segmento A? El siguiente al que espera, ¿no? El acknowledgement siempre es el siguiente al del sequence. Vale decir más uno o el tamaño de paquete en bytes que tenga, el que espera venir. Acá es un ejemplo, otro de ejercicios nuevamente. Y acá usa un ejemplo Telnet. Telnet lo han debido ver. Actualmente este protocolo, esta forma de trabajo está muerta, se puede decir. Ahora utilizamos lo que es SSH, SSH, que ya proporciona control a distancia de la línea de comandos. Telnet es lo mismo, solo que no necesariamente con seguridad y un poco más desactualizado. Acá hace un ejercicio de segmentos, del tamaño de segmentos. Acá pone que el sequence es el 42 y el siguiente que espera es el 79 y la data es la tecla C. Acá el sequence es el 79, que es el que esperaba, y el acknowledgement es el 43 del siguiente que esperado, sumado en uno, ¿no? Y así viceversa. Y acá el 43, pero del 80, sumado en uno. ¿De cómo viene esto? Por el tipo de datos C. Acá hace una estimación, lo que vimos básicamente más antes, una estimación estadística, lo mismo que hace el Wireshark. Esta pregunta estuvo en nuestros laboratorios, varios compañeros de ambos paralelos me preguntaron, más que todo, había en Labo, y había una forma de, pues un video en el Discord de cómo hacer la estimación de esto. Es el tiempo de viaje, runtime time, para estimar un runtime típico y ponderar. Estos son intervalos, son datos más precisos. Y acá podemos ver un resumen, ¿no? Es un servicio fiable, ya tiene todos los algoritmos, protocolos
y pasos necesarios para establecer una conexión y hacer una comunicación de datos fiable entre un host y un servidor, más que todo. Garantiza el flujo de datos. Básicamente recibe exactamente el mismo flujo que fue enviado. El paquete del emisor al receptor es exactamente el mismo. No hay cambios, no hay pérdidas, no hay duplicados, no hay nada. El único reconocimientos acumulativos y un único mecanismo temporizador es el timer, que ocurre durante cada paquete. Se transmite solo cuando los ACK se han perdido o dañado. Y bueno, eso sería. Descripción de un emisor TCP. Bueno, acá no hay control de flujo de congestión TCP. Básicamente es un ejercicio. Acá nos vuelve a mostrar otros tipos de ejercicios en el caso de pérdida de paquetes. Y acá nos habla del control de flujo. Elimina posibilidad de que el buffer del receptor sea desbordado. ¿Cómo hace esto? Dándonos un ancho, un espacio de ventana, ¿no? Como lo mencionamos. Por eso existe este dato en la cabecera. Ventana de recepción, justo los que le mencionaba. El receptor publica este campo en el espacio libre de su buffer para que evidentemente no sea desbordado y no se pierdan paquetes. Simplemente para eso. Es la ventana de recepción. Último byte leído, último byte recibido. Básicamente funciona como una cola, creo, como según lo que he visto en sus dibujos. Hace una gestión de conexión, esto es en cuanto al intercambio de datos para reservar el recurso del buffer, tamaño máximo de segmento. Tiene una conexión que es el three-way handshake, solo a tres vías. Tiene tres fases, esto ya lo vimos igual la clase pasada, la establección de conexión con el synchronize, la transferencia de datos, que es básicamente lo mismo que un UDP, y el cierre de conexión, que es lo mismo que el synchronize, pero con el flag finish. Acá, no, acá vemos la conexión. Esto ya lo hicimos igual en una pizarra, clase pasada. Enviamos, ponemos como bits de flag synchronize el uno. No le enviamos una secuencia porque no sabemos qué vamos a recibir. Acá nos envía el synchronize uno igual, que se quiere conectar el servidor. La secuencia Y y el acknowledgement uno. Y el acknowledgement que espera es obviamente de la secuencia del cliente más uno. Y así, viceversa. Cliente envía un segmento synchronize obviamente no contiene datos el synchronize, eso también lo mencioné. Toda esta parte no tiene ningún dato, los tres mensajes. Servidor retorna un segmento con el flag synchronize y el acknowledgement, y el cliente debe enviar un acknowledgement. Para finalizar la conexión hay dos tipos, que es el simétrico y asimétrico. El simétrico es básicamente lo mismo, ya sea iniciado por el servidor o por el cliente con el flag finished, iguales a tres pasos. Y el asimétrico es cuando existe un cierre de conexión inesperado, por decir. ¿Qué es eso? Que mi computadora se apague de golpe porque no tiene batería, por decir. Es ahí donde entra el flag reset que vimos más antes, ¿no? Acá, cualquiera de los partes puede cerrar la conexión, como nos dice. Normalmente es el cliente, ¿no? Obviamente, pero cualquiera puede cerrar. Cuando la conexión se termina, los recursos y las autoridades de host se liberan. Eh, el buffer se libera. Este buffer es el que nosotros instanciamos al, al programar, por ejemplo, ¿no? Cuando hacemos un socket con TCP. Y evidentemente igual cerramos el servidor y el cliente. El cliente envía un segmento con finish cuando recibe de vuestro segmento ACK y exactamente lo mismo que el de conexión, como les mencionaba. Está cerrando la conexión y es básicamente lo mismo. Y fin, eso sería la parte de lo que es la conexión y de lo que es la capa 4. Ahora vamos a ver
Vamos a intentar entrar ya a la capa 3. Eh, ya hemos visto en la capa 4 todo lo que se relaciona a la capa de aplicación directamente. Ahora vamos a entrar a la capa 3, que es la capa de red, que en mi opinión es la más importante de la materia. Voy a volver a copiar acá el... vamos a poner. Voy a copiar el... ¿Cómo se llama? El modelo TCP/IP. Estoy buscando un momentito. Esto voy a hacer para volver a explicar y para ver, para que se den cuenta dónde estamos. Seguramente la mayoría sabe bien dónde estamos, pero un recuento. Ya. Estamos trabajando bajo una metodología top-down. Hemos comenzado aquí arriba en la aplicación. Ya lo he mencionado al comienzo de la clase. HTTP, DNS, correo y demás. Hemos hecho sockets, que está al medio. Es el protocolo que está entre las dos capas, que conecta la de aplicación y la de transporte directamente. Hemos acabado de hacer sockets, hemos hecho la capa de transporte de forma técnica, lo más profundo posible, obviamente a nuestro nivel. Hemos conocido el protocolo UDP y TCP, que es un protocolo orientado a la conexión y desconexión, lo que hemos hecho ahorita, básicamente. Ahora vamos a trabajar con esta capa, que en el modelo TCP/IP lo llaman Internet y en el modelo OSI se llama la capa de red. Y las siguientes clases vamos a entrar a la capa de enlace de datos, un poco al sumeteo básicamente. Esta parte, esta capa, es el corazón de la materia. Todo lo que hemos hecho ahora es que se puede trabajar mediante software. O sea, hemos trabajado con un servidor que tiene una arquitectura von Neumann, evidentemente, y un computador personal que de igual forma tiene una arquitectura von Neumann. O sea, básicamente que es un computador personal. O ya sea su celular. Evidentemente no tiene esa arquitectura, pero es un dispositivo que se llama inteligente, un smartphone. La capa de red ya entra a lo que es los routers y cosas más del ambiente de redes. Ahora sí vamos a entrar a lo que es la parte de redes. Y bueno, voy a copiar una imagen de un router. Vamos a ver. Voy a poner una básica, que esa no solo es un router, es híbrido. La mayoría de ustedes tienen ese tipo de router en su casa, que es ya con antena, ¿no? Más moderno, se puede decir, que vamos a poner un router convencional. Ya. Estos dispositivos son los intérpretes, o sea, son los principales de la capa de red, ya no tanto nuestro computador. Eso es lo que yo quiero ir. Acá en capa de aplicación y transporte hemos trabajado con nuestras computadoras, nuestros celulares y demás. Evidentemente estamos conectados, ¿no?, a una red con nuestro computador y nuestro celular y nuestro lo que sea, pero no es el actor principal. Acá ya vamos a empezar a hablar de los routers. Acá este es un router moderno que tiene varias interfaces. Evidentemente recibe, bueno, no sabemos, puede ser fibra óptica o conexión de cobre, cable directo UTP. eh, no lo podemos ver, no vemos la parte de atrás. Y tiene sus antenitas. Vale decir que también puede recibir conexión de Internet LTE, que es long receive, algo así era. Eh, pero existe Internet proporcionado desde el Entel, desde el ICP, por inalámbrico. Nosotros vamos a hacer un estudio de toda esta parte
y vamos a ver lo siguiente. La clase pasada, bueno, una de las primeras clases, vimos lo que es el IP. ¿Qué es el IP? Muchas definiciones. Y vamos a ver qué es el protocolo IP, que son dos cosas, ay, perdón, no sé por qué sí. El protocolo IP es el protocolo más importante de la capa 3. El protocolo TCP/UDP eran los más importantes de la capa 4. Ahora solo vamos a hablar de un protocolo, el IP, ya no de dos. Y en la capa de aplicaciones hablábamos de varios, HTTP, los de correo electrónico que eran tres, DNS, Telnet y demás. Ahora vamos a hablar solo de uno. Y este protocolo trabaja con otro tipo de datos. El protocolo UDP trabajaba con lo que eran los datagramas. El protocolo TCP trabajaba con lo que son los segmentos. Este trabaja con paquetes. Y estos paquetes viajan por toda la red. Como les menciono, es lo más importante, en especial por los routers. Acá vamos a hacer un pequeño dibujo, una pequeña representación de qué es lo que vamos a hacer básicamente. Este le vamos a poner router en letras más pequeñas. Y ahí. Este pequeño dibujo nos va a hacer entender lo siguiente. Este es PC1, digamos. Este es PC2. Evidentemente estoy conectado a mi router, ¿no? Y mi PC2 igual a un router. Pero para hacer la transmisión entre PC1 y PC2, evidentemente tienen una distancia considerable, vamos a decir que están qué sé yo, en una zona. Estos routers están conectados entre sí. Vamos a hacer un pequeño dibujo. Este con este con este. No importa cómo estén conectados, la cosa es que están conectados. Así. El protocolo IP se encarga de transportar un paquete. Ya no vamos a hablar de datagrama o segmento, lo vuelvo a repetir, porque ya no nos interesa si va a ser TCP o UDP. Acá ya hemos ido a un nivel más abajo. Nos estamos volviendo más abajo, más profundamente, como les mencioné en el modelo TCP/IP o en el modelo OSI. Un paquete de la PC1 a la PC2. Y acá viene el concepto de red. Antes existía internet, ¿no? Donde se decía juegos en red. Es lo que queremos, que haya que estén en red estas computadoras. De eso se trata este capítulo. Y básicamente, como les digo, es lo más importante de la materia. Queremos que la PC1 pueda hacer algo con la PC2, que se conecten, que puedan jugar un juego, que le pueda enviar un paquete, que le envíe una foto, que le envíe una música, que haga lo que no nos interesa lo que sea la capa de aplicación, y tampoco nos interesa si sea orientada a la conexión o a la desconexión. Solo que queremos que estén conectados. ¿Cómo hacemos eso? La primera clase ustedes han hecho lo que es el ping.
para el trabajo de la interfaz en Linux y en Windows. Ah, han visto si podían conectarse a Google, por ejemplo, si podían hacer ping a Google, si podían hacer ping a Facebook o a qué sé yo, ¿no? Ahora el objetivo es que el PC1 haga un ping al PC2. Tal vez ustedes tengan dos computadores en su casa o tres, bueno, no importa. Eso es lo que vamos a hacer. Para esto, vamos a utilizar la siguiente clase, Cisco Packet Tracer. No sé si habrán hecho el laboratorio, el lab con Cisco Packet Tracer. Es una buena duda. No sé si un compañero me puede responder eso. Si han hecho todavía, ¿no? Aún Oxy, ¿No han hecho todavía? todavía Oxy. Ah, está bien. Ya, entonces va a ser más difícil aún. Entonces, lo han de evitar rodar al final. No sé en qué parte estará del laboratorio, pero ya no importa. Vamos a hacer entonces eso. La siguiente clase se van a instalar. Voy a intentar enviar un tutorial, aunque es fácil. Pero bueno, este PC1 tiene que ser un ping al PC2 y el PC2 al PC1. El protocolo IP se encarga de conectarlos. Y ahora acá vamos a hablar en la materia varias cosas, pero lo principal va a ser los algoritmos de enrutamiento, que es un tema. Creo que esto va a ir para el examen final. No lo vamos a ver ahora. Algoritmos de enrutamiento. Creo que no entra en el segundo parcial, no recuerdo. Pero vamos a ver también los protocolos de enrutamiento, que son varios. Vamos a ver los que podamos, los que alcancemos. Con el licenciado no sé cuántos verán. De todas formas, vamos a ver desde el más básico, que es el RIP, vamos a ver el OSPF, el BGP y el EIGRP, si no me equivoco. Esos cuatro sí o sí vamos a ver, pero hay más. Y aquí viene otro show. En el TCP/UDP hablábamos de la desconexión, conexión y estábamos enmarañados en problemas, ¿eh? De qué pasaba si se pierde, de cómo asegurarnos, del flag sequence, de muchas cosas. Acá ya nuestro problema es más lógico y tenemos que, ¿cómo nos conectamos al PC2? Me dirán, no, si están en conectados, pueden conectarse, pero ¿qué es lo que queremos? Eficiencia, rapidez de entrega y de respuesta. Acá, por ejemplo, podemos ver que hay varios caminos para llegar, pero el más largo, ¿cuál es? Creo que es este. Acá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 puntos, nodos. Un camino. Esto puede ser un algoritmo de enrutamiento, pero ¿cuál es el cercano? Este 1, 2, 3, 4. Acá hay otro, por ejemplo, digamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y todas esas rayitas que estoy dibujando es de lo que se encargan estos algoritmos de enrutamiento. Vamos a ver cómo trabajan, vamos a ver el algoritmo vector distancia y no recuerdo el otro, vamos a ver dos o tres algoritmos, sí, no recuerdo. Y cada algoritmo de enrutamiento está casado al protocolo, a un protocolo. El más básico, RIP versión 2, vamos a ver. Ay, ahí te lo digo. RIP versión 2. No importa. BGP, OSPF y eso. Esto se ha desconfigurado. Ya bueno, no importa. La cosa es que vamos a llevar estos algoritmos y vamos a ver que el RIP es vector distancia. Vamos a ver que el BGP había sido. ¿Cuáles son los otros? Un momentito les digo. Son dos o tres, si no recuerdo. De enrutamiento. Y vamos a asociar cada uno a su respectivo algoritmo.
y vamos a ver la conexión entre estos. Pero para saber todo esto, vamos a hacer no repaso, bueno, ya espero que ya quede muy claro la parte de lo que es IP pública y privada. Vamos a, un momento voy a hacer el comparativo, les voy a compartir el RFS que está por acá para entender esta parte. ¿Alguien tiene alguna duda o pregunta de esta parte? Como esto, por ejemplo, lo que les menciono es a simple vista, ¿no? Algo generalizado. Acá les voy a, para no cansarlos, bueno, voy a ver otro mejor. Y les voy a dar un ejemplo ya de por qué y cómo hacemos esto. Otra cosa que cabe aclarar es que vamos a trabajar bajo el protocolo IP, como les mencionaba, pero el IP versión 4, no el IP versión 6. La materia es sobre IP versión 4. Ya, acá. Primero vamos a hablar del número IP, el número identificativo. Existen dos. Esto ya no tiene que quedar duda. IP es privada y pública. ¿Qué es el número IP? Es un número representativo binario. En nosotros, para los seres humanos, lo vamos a poner en decimal, evidentemente para hacernos la vida más sencilla. El más típico, 168.0. El número IP es algo como esto. Como varios de ustedes lo han debido ver en los videos del licenciado Gallardo, del licenciado Blackwood, es un número identificativo, como el número de puerta o el número de celular de alguien. ¿Es único? No. ¿Está repetido? Sí. ¿Existen dos tipos de IPs? Sí. ¿Cuáles son los dos grupos de IPs? Los privadas y públicas. ¿Qué es lo que, qué es la tupla importante también? Acá vamos a trabajar con esto. Para sockets hablábamos de una pareja que era del socket que era el perdón, que se llamaba, que era el puerto y la IP, ¿no ve? Era la pareja que destacaba. Esa chica. En cambio, acá vamos a hablar de la IP y la máscara. El número que ven abajo es una máscara. ¿Esta máscara para qué nos sirve? Es básicamente para... Nos sirve para identificar a este IP en un grupo de red. ¿Qué grupos de red existen? Vamos a entrar a otro concepto que es importante. La clase A, la clase B y la clase C. Existe la clase D y la clase E, por si acaso son cinco, pero no vamos a hacer un estudio profundo de ellas, solo vamos a hablar más que todo de estas tres.
El objetivo de todo esto es administrar este numerito identificativo bajo un acuerdo que están en los Requests for Comments, en los RFS, para poder trabajar de una forma precisa y adecuada. Acá vemos la primera diferenciación. ¿Alguien tiene alguna duda respecto a lo que es una IP privada y una pública? ¿O alguien sabe lo que es? Mejor. Espero a ver que alguno de los compañeros o compañeras pueda responder esta parte para que ustedes mismos puedan sacar sus dudas, todavía ver. Creo que esto no ha llevado los del paralelo A, los del B no estoy seguro, pero ya más o menos para ir entrando, porque la siguiente clase van a pasar esto. ¿Alguien tiene alguna idea o algo que comentar sobre este grupo de IPs? Bueno, creo que nadie se anima. Ya, no importa. Este grupo de IPs en un Request for Comments, como les mostré en una de las primeras clases, hace diferencia entre las IPs utilizables dentro de un espacio cerrado, dentro de un grupo que son las IPs públicas, perdón, las privadas. Y las IPs públicas hacen referencia a todo, todas las IPs que existen en nuestro alrededor. Acá les voy a hacer un pequeño ejemplo demostrativo igual. Vamos a dibujar una PC1. Vamos a dibujar un internet pequeño para que quede claro esta parte. Es la parte igual importante. Vamos a suponer que somos los dueños del internet. No sé qué diablo se puede llamar. Internet patito. Algo más chistoso. Ya. Vamos a hacer del diablos. Internet diablos. Había un internet que se llamaba diablos antes. Que ustedes son los encargados de establecer una red. ¿Qué es lo primero que necesitamos? Tenemos 6 computadoras. Queremos que tenga internet y que estén en red. ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Alguien alguna idea de cómo hacer esto? ¿Alguien alguna vez ha trabajado en internet o tiene alguna idea de cómo poner estas computadoras en red? Nadie. Ya. Me piden a mí que vaya al Internet Diablos y que ponga estas máquinas en red. Me dicen, o bueno, no me dicen, yo que, como profesional en redes, ¿qué es lo que tengo que hacer? Primero, escoger mi topología de red. ¿Bajo qué topología voy a abaratar costos? Voy a hacer un control más exacto, más preciso. Y lo más importante, ¿bajo qué topología van a estar absolutamente todas en red? Si es que alguna falla o pasa algo. Un compañero me puede decir, "Oh, no sé, podemos conectar la PC1 con la 2, la 3, la 4 y sucesivamente en una red tipo bus. Pero ahí hay varios problemas. Es una red que ya no se trabaja, porque si falla una computadora existe una cadena de problemas. Antes había una red topología bajo el modo token ring, que es lo que actualmente sí se sigue trabajando, pero ya normalmente le llamamos estrella de la pregunta del examen. Antes había lo que era el anillo.